Manuscrito inédito, tomo 2, página 26, dice así: se me ha instruido que exhorte a nuestras iglesias, estudien los testimonios ante la inminencia del fin del mundo. Los testimonios han sido escritos para nuestra reprensión y estímulo. Si el pueblo de Dios no estudia estos mensajes que son enviados, seremos culpables de haber rechazado la luz. Con esta declaración inspirada, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos esparcidos por todo el continente de habla hispana. Somos el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. Ese es nuestro nombre oficial de nuestro canal en las redes. Nuestros corazones saltan de gozo. Nuestros corazones vibran de felicidad porque una vez más tenemos la dicha, la satisfacción de darle a la trompeta el sonido que ésta se merece. Oh, mis amados, qué privilegio. Si bien es cierto, son pocos, pero poquísimos los que saben tocar la trompeta. Y cuando digo tocar la trompeta, no me estoy refiriendo a trompetas literales. Lógico, clarísimo que me estoy refiriendo a la trompeta de Isaías 58:1. A esa clase de trompeta me estoy refiriendo. Oh, mis amados, qué hermoso. Qué privilegio tan grande poder aprender a tocar esa trompeta. Hoy vamos a volver a tocar una vez más esa tremenda y espectacular trompeta de carácter espiritual. Nos acercamos a ustedes con un corazón dispuesto a poder abrirle los ojos espiritualmente hablando. Ese es uno de los tantos propósitos que tenemos en este canal. Otro propósito que tenemos es incentivarle a los hermanos a que puedan dejar la leche y aprendan a consumir alimento sólido, de tal manera que no se diga de ellos lo mismo que el apóstol Pablo dijo cuando le escribe a los hebreos en el capítulo 5 de dicha epístola. Oh, mis amados, qué privilegio poder ser una atalaya. Qué privilegio ser una atalaya en los muros de Sion. Realmente es un privilegio y una dicha al mismo tiempo. Quiero extenderle un saludo muy, pero muy especial a una hermana que vive en el país de Honduras. Una preciosa hermana en la fe que me prometió que iba a escuchar las prédicas que le envié con tanto cariño y con tanto gozo. Hoy quiero extenderle
la más, pero la más rica de todas las bienvenidas a esta preciosa hermana de apellido Hernández. Justamente aquí anoté en mi pizarra el apellido de ella para no olvidarme. La hermana Hernández de Honduras. Un precioso, pero precioso saludo, hermana, no solamente para usted, sino también para todo su entorno familiar. Una alegría enorme poder servirles también a ustedes con el pan de vida. Así que me dispongo a ayudarle también a ustedes en su crecimiento espiritual. Un saludo muy especial también al hermano Polo en México, otro hermano precioso que sabe lo que es disfrutar del pan de vida. Y así le extendemos un saludo a todos los hermanos en diferentes partes del continente y del mundo, y también a aquellos que no se escuchan, pero se quedan en un profundo, pero profundísimo anonimato. Una alegría también poder saludarles a ellos. Muy bien, hoy tenemos la dicha de compartir un tema más, el tema número 249 de este enorme buffet espiritualmente hablando. Qué dicha es poder compartir con ustedes el verdadero pan del cielo. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra autorizada y maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que háganle caso a la azafata del avión, porque la azafata siempre repite lo mismo: ajustense los cinturones porque estamos por despegar. Lo mismo tenemos que decir ahora: ajustense los cinturones porque estamos a punto de darle a la trompeta el sonido que ésta se merece. Por lo tanto, vamos a caer de hinojos, o sea, vamos a doblar rodillas para solicitar la dirección, la guía y la tutela del Dios Espíritu Santo, que es el único representante legal de Jesús en este mundo. Y por los méritos de Jesús vamos a solicitar que el Espíritu Santo pueda trabajar intensamente en nuestras mentes y que los temas que estamos predicando se puedan grabar en nuestras mentes y se pueda producir esa metamorfosis espiritual del cual habla el apóstol Pablo en Romanos 12. Por lo tanto, vamos a hacer esa solicitud al Dios del cielo. Vamos entonces a doblar rodillas para clamar al Señor en esta ocasión. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias
Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias porque estás dispuesto a hacer mucho, pero mucho por nosotros. Y en este momento queremos pedirte que el Espíritu Santo pueda grabar en nuestras mentes el tema que vamos a desarrollar en esta ocasión. Oh Señor, nos encomendamos tal como somos. Queremos que nos abraces fuerte, que nos cobijes. Somos tu especial tesoro. Somos la niña de tus ojos, dice el profeta del Antiguo Testamento. Y anhelamos permanecer en tus brazos de amor. Que tú nos asistas. Que tú bendigas, Señor, todos los esfuerzos que en el mundo entero se están haciendo para que tu palabra corra y pueda llegar a muchos corazones y a muchos rincones del planeta. Dejamos todo en tus manos. También oramos por aquellos que están en países donde no hay libertad de culto y donde está terminantemente prohibido predicar tu mensaje. Que tú seas con ellos también de una manera muy, pero muy especial. Y también oramos por los enfermos de tu pueblo, para que tú seas con ellos también de una manera muy, pero muy especial. Dejamos todo en tus manos. Acompáñanos, abrázanos fuerte, cobíjanos bajo tus alas y endereza nuestros caminos de tal manera que podamos ser candidatos para recibir el sello del Dios vivo en nuestras frentes. Porque te pedimos en el maravilloso y extraordinario nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para comenzar un tema más de la palabra maravillosa de nuestro Dios. Vamos entonces a mirarle por unos momentos a nuestra compañera de trabajo, o sea, nuestra pizarra, porque aquí aparece el título de la tesis teológica que hoy vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas a la luz de un así dice Jehová. Porque a nosotros no nos interesan las opiniones humanas. Las opiniones humanas para nosotros tienen el mismo aroma que la materia fecal. Así como suena, mi estimado. Las opiniones humanas son mucho más inmundas que cualquier cosa inmunda que tú te puedes imaginar en este mundo, que causa una verdadera sensación indescriptible en el hombre. Así de inmundo son las opiniones humanas. Por eso, aquí en este canal es prácticamente imposible que tú te alimentes de opiniones personales, opiniones humanas y mucho menos manual de iglesia. Eso es abominación a Jehová, así como suena, mi estimado hermano. Muy bien, vamos entonces a mirar cuál es el título del tema de esta ocasión. ¿Cómo considera la iglesia hoy el pecado de Adán? ¡Qué tremendo, mis amados! Es realmente impresionante la tesis teológica que vamos a defender hoy a muerte. A muerte se va a defender esta tesis porque es tremenda.
Muy bien, vamos entonces a entrar en materia. En primer lugar, vamos a anotar aquí en la pizarra los textos claves. Los textos claves que vamos a considerar. Los textos claves son, en primer lugar, tenemos Oseas capítulo 6, versículo 7. Y en segundo lugar tenemos Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. O sea, acá tenemos los dos pasajes que nos van a servir de mucho para poder introducirnos a este tema tan, pero tan delicado y tremendo al mismo tiempo. Por lo tanto, vamos a buscar en primer lugar el libro del profeta Oseas. Vamos a ver con mucha, pero con mucha seriedad este pasaje. Oseas capítulo 6. Oseas, libro del profeta Oseas. Oseas capítulo 6, verso 7. Vamos a ver qué encontramos en este pasaje. Oseas capítulo 6, verso 7 dice así la declaración inspirada. Mas ellos, cual Adán, noten ese detalle. Noten ese detalle porque es interesante. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Tremendo, mis amados, noten este detalle. ¿Qué dice el versículo 7? Mas ellos, ¿quiénes ellos? Está hablando de aquellos que estaban en apostasía y en pecado. Eso es, a eso se está refiriendo cuando dice ellos. Mas ellos, ¿cuál Adán? ¿Qué dice? Traspasaron el pacto. Ese detalle subraya la muerte, mis amados. Ese detalle tiene un peso enorme. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. ¡Qué tremendo este versículo! Ahora, estamos obligados a comparar Oseas 6:7 con Romanos 5:12 en adelante. Por lo tanto, vamos a buscar ese pasaje porque tiene mucho, pero mucho que ver con lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante, dice así la revelación escrita. El versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es ese un hombre? Lógico que ese un hombre es Adán. Y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más
para, para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, en este caso Jesucristo. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y ahora bien, noten el versículo 17. Yo lo tengo subrayado acá en mi Biblia. Desde el 17 al 21 lo tengo bien subrayado. Dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Oh, mis amados, aquí tenemos los dos pasajes claves que tienen mucho, pero mucho que ver con este personaje que aparece aquí, que se llama Adán. Estos dos versículos justamente nos hablan de el pecado de Adán. Pero surge la pregunta: ¿será que hay otros pasajes también, aparte de estos dos que ya vimos, que hablan también del pecado de Adán? La respuesta es un rotundo sí. Por lo tanto, vamos a ver un poco lo que el profeta Isaías habla acerca de este tema. Por lo tanto, vamos a buscar Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículo 27 y 28. Isaías capítulo 43, versículo 27 y 28 arroja también luz sobre este punto. Dice así el versículo 27: tu primer padre pecó. Noten ese detalle. ¿Quién fue el primer padre de la raza humana? Lógico que fue Adán. Por eso dice en el versículo 27, tu primer padre pecó. Y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Noten lo tremendo que es la última parte del versículo 27, porque dice que sus enseñadores, o sea, los que siguieron el mismo ejemplo de Adán, también hicieron lo mismo, prevaricaron contra mí. Versículo 28. Ahora, como fruto, como resultado de eso, noten lo que dice el versículo 28. Por tanto, yo profané los
príncipes del santuario. Y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Qué tremendo este versículo 28. ¿Saben por qué? Porque el versículo 28 dice claramente que como fruto o como resultado del pecado de Adán y de sus descendientes, no solamente Jacob, sino también Israel ha caído en oprobio. Así lo dice bien clarito está el pasaje. Ahora, ¿qué otro escritor del Antiguo Testamento arroja luz sobre el pecado de Adán? Veamos un poco Salmo 78, versículo 5 en adelante. Vamos a mirar un poco lo que encontramos en el Salmo 78. Y aquí ustedes se van a dar cuenta cómo el salmista también arroja luz sobre el pecado de Adán. Noten lo que dice el versículo 5. Vamos a leer del 5 al 8, pero noten dónde comenzamos, en el versículo 5. Noten lo que dice. Él estableció en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Noten, vamos a masticar un poco el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? El versículo 5 claramente se nos dice que Dios estableció leyes y esas leyes los padres le tenían que notificar a sus hijos. Eso está clarito en el versículo 5. Pero noten el versículo 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Noten que tenía que ser de generación en generación, tenía que ir la cosa. Noten lo que dice el versículo 7. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y ahora bien, noten el versículo 8, porque en el versículo 8 nos vamos a encontrar con un detalle muy interesante. Y no sean, ¿cómo dice? Y no sean como sus padres. Noten, qué tremendo detalle. O sea que al decir el versículo 8, y no sean como sus padres, es lógico y natural que le alcance también a Adán. ¿Por qué? Porque Adán fue el primero, como dice justamente el profeta Isaías. Entonces, ¿cuál es el propósito que Dios tenía en mente al colocar la ley en su pueblo? Que esa ley se repita de generación en generación, de tal forma que no sigamos el ejemplo de nuestros padres. ¿Y quién fue el primero? El primero fue Adán. Noten lo que dice el versículo 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¡Qué tremendo
tremendo, mis amados, lo que tenemos acá. O sea que ya tenemos, aparte de Oseas 6:7, aparte de Romanos 5:12 al 21, tenemos también Isaías 43:27 y 28 y Salmo 78:5 en adelante. Pero no termina acá la cosa, porque aparte de todos estos pasajes que ya vimos, también tenemos Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 22. Qué tremendo el pasaje que vamos a ver ahora. Vamos a buscar este pasaje, Primera a los Corintios, primera carta o primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 22. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 22. Lo dice así la declaración inspirada. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ese un hombre es Adán, también por un hombre, ese un hombre es Jesús, la resurrección de los muertos. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Qué tremendo pasaje es lo que encontramos acá. Entonces, la pregunta que surge ahora es la siguiente. Después de haber leído todos estos pasajes que ya vimos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la pregunta que brota a continuación es justamente la que tenemos acá y que nos está sirviendo como título de nuestro tema. ¿Cómo consideran las iglesias? Noten, ¿cómo consideran las iglesias? Noten que estamos hablando en plural. ¿Cómo consideran las iglesias el pecado de Adán? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo consideran las iglesias? Y cuando decimos iglesias en plural, nos referimos a todas las iglesias sin una sola excepción. Esa es la pregunta, tremenda pregunta que vamos a responder en esta ocasión. Y ahora ya estamos preparados después de haber leído todos estos pasajes que tienen justamente que ver con el pecado de Adán. Pero surge la pregunta, ¿qué concepto tienen? Escúchame bien, mi estimado. ¿Qué concepto tienen todas las iglesias del pecado de Adán? Esa es la bomba atómica que vamos a lanzar al aire a continuación. Ajustense los cinturones, mis amados, porque el bombazo que viene a continuación no es poca cosa. Es demasiado tremendo el misil que vamos a lanzar al aire a continuación. Noten lo que nos dice, alza tus ojos, página 14. Alza tus ojos, página 14, va a arrojar una luz potentísima sobre esta pregunta. Por lo tanto, ajustense los cinturones porque acá viene un verdadero misil impresionante.
Dice así la declaración inspirada. El pecado de Adán podría ser considerado por las iglesias de hoy. Noten, acá viene la bomba. Noten lo que dice. El pecado de Adán podría ser considerado por las iglesias de hoy como un simple error. ¿Cómo? ¿Pero qué pasó acá? Hermano, ustedes captan lo que estamos diciendo. ¿Qué dice? ¿Qué dice acá, hermanos? ¿Cómo consideran las iglesias el pecado de Adán? Vamos a poner bien grande aquí para que quede muy, pero muy bien grabado y filmado, porque esto es tremendo, hermano. Esto sí que es impresionante. ¿Cómo consideran las iglesias el pecado de Adán? Como un simple error. Noten, hermano, esto es como para que te agarre un infarto. ¿Cómo? ¿Cómo es el concepto que la mayoría de las iglesias tienen del pecado de Adán? Noten, ellos consideran el pecado de Adán como un simple error. ¿Cómo? ¿Será posible? ¿O yo estoy leyendo bien? ¿O qué está pasando acá, hermano? Porque esto es imposible. Es completamente absurdo. Es completamente imposible tener un concepto tan satánico como eso. ¿Cómo consideran la iglesia hoy el pecado de Adán? Dice que ellos consideran como un simple error. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que ellos consideren y tengan acá en sus mentes ese concepto? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo puede ser que las iglesias hayan llegado a una conclusión tan satánica y errónea como esta? La única explicación la tenemos en Corintios. Vamos a Corintios otra vez. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Busquen conmigo segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4 va a arrojar luz sobre la pregunta que recién nos formulamos. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿cómo? Noten que Dios acá está en minúscula, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Oh, mis amados, acá tenemos la respuesta a la pregunta. ¿Quién les colocó ese concepto en sus mentes a estas personas? Fue nada más y nada menos que Satanás. Ellos consideran el pecado de Adán como un simple error. Ahora, yo les pregunto, mis amados, un pecado que abrió las compuertas al dolor, la miseria, la muerte,
se puede considerar como un simple error? Esa es la pregunta del millón. Hermano, el pecado de Adán fue lo que abrió las compuertas al dolor, la miseria, la enfermedad y la muerte en este mundo. Entonces, es completamente imposible, es absolutamente imposible que lleguemos a esta conclusión, que las propias iglesias de hoy consideren el pecado de Adán como un simple error. Es completamente imposible. Tuvo que haberse introducido una mano negra en el cerebro de los miembros de esta iglesia para que puedan llegar a una conclusión tan absurda y ridícula como esa. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Pero noten cómo sigue la declaración. Alza tus ojos, página 14. El pecado de Adán podría ser considerado por las iglesias de hoy como un simple error. Y ahora noten cómo sigue diciendo que debería ser perdonado inmediatamente. ¿Cómo? Pero ¿cómo puede ser? Noten, hermanos, qué tremendo lo que estamos diciendo. O sea, que las iglesias, todas, y noten que todas, estamos hablando de todas, las iglesias no solamente tienen en su mente el concepto que el pecado de Adán fue un simple error, no solamente eso, sino que también a eso hay que agregarle el hecho de que debería ser perdonado instantáneamente. Debería ser perdonado inmediatamente. Ahora, surge la pregunta, ¿qué hubiera pasado si sucedía eso? Hermano, ¿qué hubiera pasado si sucedía eso? Noten, ¿qué fue lo que Dios había dicho? Vamos otra vez a Génesis. Génesis capítulo 2. Vamos otra vez a Génesis, porque en Génesis capítulo 2 tenemos un pasaje que viene pero que calza a la perfección. Noten lo que dice el versículo 16 en adelante. Génesis 2, 16 en adelante dice así. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¡Qué tremendo, mis amados! Pero ahora tenemos acá un problema enorme. ¿Por qué? Porque las iglesias pensaban, el concepto que las iglesias tienen es que el pecado de Adán debía ser perdonado inmediatamente. Ahora, ¿en qué problemón enorme nos metemos al decir una cosa, una barbaridad de esa naturaleza? ¿Saben por qué? Porque si esto sucedía, ¿saben cómo iba a quedar Dios? Dios iba a quedar como mentiroso. Dios iba a ser el primer mentiroso de la historia. Dios iba a ser el primer mentiroso del universo.
Noten, hermano, en qué enormes contradicciones podemos caer cuando tenemos conceptos errados. ¿Se dan cuenta lo peligroso que es? Sin embargo, en el libro de Números, vamos a buscar ese pasaje porque es interesantísimo. En el libro de Números hay un pasaje justamente que viene al caso. Noten lo que vamos a encontrar acá. Números, aquí está. Números capítulo 23, versículo 19. Noten lo que dice. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23, 19. Quiere decir entonces que si se hacía de acuerdo al concepto que las iglesias de hoy tienen en relación al pecado de Adán, automáticamente el primer mentiroso iba a ser nada más y nada menos que aquel que le dijo a Adán: el día que pequen morirán. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Y noten que no termina acá la cosa, porque dice que no solamente es un simple error y que debería ser perdonado inmediatamente, pero noten qué más viene a esto, y dice: y no pensarse más en él. ¿Cómo? Pero se dan cuenta, mis amados, hasta dónde llega la cosa. Noten, hermano, lo peligroso que es manejar conceptos errados. 3 ramificaciones tiene este horrible concepto. Número 1, un simple error. Número 2, tenía que ser perdonado inmediatamente. Y número 3, no pensarse más en eso. Noten, un concepto con 3 vertientes venenosas. ¡Qué tremendo, mis amados! Si este concepto lo pondríamos en práctica, se viene abajo el gobierno divino. Se derrumba, automáticamente se derrumba el gobierno y la administración divina. ¡Qué impresionante! Pero la cosa tiene más de lo que nos imaginamos. Noten lo que dice. Pero la norma de Dios es elevada. Ojo con ese detalle. Anoten eso, mis amados, porque es demasiado claro. ¿Cómo es la norma de Dios? Eso lo tenemos que anotar. Eso lo tenemos que anotar porque es supremamente clave. La norma, noten, la norma de Dios es elevada. Aquí está. Este es un detalle crucial, mis amados. Subrayen a muerte este detalle porque es demasiado trascendental. ¿Cómo es la norma de Dios? La norma de Dios es elevada. Mucho, pero mucho ojo con ese detalle. La norma de Dios es elevada. Hermano, no podemos considerar el pecado como un simple error. Es completamente absurdo. ¿Por qué? Porque la norma de Dios es
elevada. Este es un detalle crucial, pero hay otro detalle más. Noten, aparte de que la norma de Dios es elevada, noten lo que dice. Y su palabra inmutable. ¡Qué tremendo ese detalle! Número uno, la norma de Dios es elevada. Y número dos, su palabra, noten, su palabra, ¿qué es inmutable. ¡Qué tremendo, mis amados! Subrayen a muerte estos dos detalles porque son cruciales. ¿Por qué no podemos considerar el pecado de Adán como un simple error, como algo que se debía perdonar inmediatamente y como algo en el cual nunca más se debería pensar? Por dos razones. Razón número uno, porque la norma de Dios es elevada. Y razón número dos, porque su palabra es inmutable. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar. Vamos a buscar a qué pasajes del Antiguo Testamento nos lleva esto. Busquen conmigo Hebreos capítulo 6. Hebreos. Noten, hermano, qué pasaje más espectacular. Hebreos capítulo 6, versículo 17 y 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, y ahora viene, noten el detalle que viene ahora, la inmutabilidad de su consejo. ¿Cómo es la palabra de Dios? La palabra de Dios es inmutable. No puede mutar, no puede variar, no puede cambiar. Eso quiere decir inmutable. Noten, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, noten ese detalle. Comparen ese pedazo del versículo 18, lo tienen que unir o entrelazar con Números 23, 19, donde dice que Dios no es hombre para que mienta. Entonces, dice el versículo 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Oh, mis amados, qué hermosura de pasaje. Pero este no es el único. Noten lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 17. Noten, hermanos, cómo encaja a la perfección. Santiago 1, 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y ahora viene, ojo con el detalle que viene ahora porque es vital. Noten qué dice: en el cual no hay mudanza, ojo con eso, en el cual no hay mudanza, ni qué, ni sombra de variación. Noten, hermano,
Dios no puede cambiar lo que salió de su boca. Dios no puede cambiar. ¿Por qué? Porque su palabra es como Él. Es inmutable. Y justamente por eso, ya antes, mucho antes de escribir el apóstol Pablo en la carta a los hebreos y Santiago, el versículo que recién leímos, ya mucho antes de eso, Malaquías lo había dicho. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, noten cómo sigue diciendo la cita. Pero la norma de Dios es elevada y su palabra inmutable. Y por eso todas las prácticas egoístas y codiciosas son una abominación ante su vista. Oh, mis amados, se dan cuenta lo peligroso, pero lo peligroso que es manejar conceptos errados. Aquí vemos un ejemplo tremendo de eso. Qué peligroso es manejar conceptos errados. Aquí tenemos un ejemplo patético de eso. Ahora, ¿qué debemos hacer para cambiar este concepto? Esa es una linda pregunta. Y la respuesta la encontramos en Testimonios para los Ministros, página 121. Acá se viene otro misil, mi estimado. Dice, Dios ha ordenado que todos los hombres obedezcan su ley. Ahí está. Noten, esto que acabo de leer ahora es lo mismo que decía el versículo 5 y 6 de Salmo 78 que ya vimos hace unos momentos. Dios ha ordenado que todos los hombres obedezcan su ley. Y ahora viene, su norma es elevada, ojo, pura y santa. Y sin embargo, todos pueden alcanzar esa norma. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Cuál es entonces la clave para cambiar los conceptos errados que las iglesias tienen hoy del pecado de Adán? ¿Cuál es la clave? La clave es que podamos entender que Dios tiene una norma elevada. Pero no solamente eso, sino que todos la podemos alcanzar. Esas dos cosas se nos tiene que grabar en nuestras mentes. Ahora, ¿cuál es el consejo del Espíritu Santo en relación a las normas cristianas? Qué linda pregunta. Noten, en una cita inspirada, pero que nunca fue traducida al español, en el libro Bosquejos Históricos, página 219, se nos dice lo siguiente: no se debe establecer una norma tan baja que los que aceptan la verdad transgredan los mandamientos al tiempo que profesan obedecerla. Noten, hermano, ¿cuál es la clave o dónde está la clave? La clave está en el hecho de que el cristiano tiene que entender que no es solamente aceptar la verdad,
sino también obedecerla. Porque ¿de qué sirve que aceptemos la verdad y al mismo tiempo estemos en continua transgresión a la ley? No tiene ningún sentido. Por eso dice acá esta cita que no se debe establecer una norma baja, de tal manera que aquellos que aceptan la verdad hagan las dos cosas al mismo tiempo. Dicen que son cristianos, pero al mismo tiempo viven en continua transgresión a la ley de Dios. Eso es rebajar completamente las normas. Ahora, ¿cuál es una de las lecciones más vitales que sacamos del pecado de Adán? Tremendo, hermanos, lo que viene a continuación. Noten, tenemos el ejemplo de Adán. Perdón, nuestra elevada vocación, página 96. Aquí está esta tremenda declaración. Tenemos el ejemplo de Adán y el resultado de su transgresión debe conducir a cada alma, ahora viene, ojo, a evitar el pecado. Noten, a aborrecer como la cosa odiosa que es y a pensar que en vista de los sufrimientos que causa el pecado, y ahora viene un bombazo, mis amados, noten lo que dice. Y en vista de los sufrimientos que causa el pecado, es mejor perder todas las cosas que apartarse en lo más mínimo. Noten, subrayen ese detalle a muerte, que dice: es mejor perder todas las cosas que apartarse en lo más mínimo de los mandamientos de Dios. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Cuál es entonces la lección más grande que extraemos del pecado de Adán? Que es mejor perder todo. No importa si son casas, propiedades, tierra, dinero. Es mejor perder todo que apartarse en lo más mínimo de ¿qué? De los mandamientos de Dios. Qué impresionante, hermano. Si pudiéramos entender ese concepto, sería realmente un éxito rotundo. Ahora, otra pregunta interesantísima y que calza perfectamente con lo que estamos diciendo. ¿Cuál es la solución para aquellos que consideran el pecado como cosa de poca monta? Qué tremenda esta pregunta. La respuesta la encontramos en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 497, y dice así: Dios no pasará ninguna transgresión de su ley, ni la considerará con más ligereza, ahora que en el día en que pronunció el juicio contra Adán. Noten, hermano, qué tremendo. ¿Qué dice? Acá dice que Dios nunca, pero nunca va a pasar ninguna transgresión de su ley, ni la considerará con más ligereza que en aquella época, en aquel momento, cuando dictó una sentencia contra el primer hombre que estuvo en esta tierra, que se llama Adán. Ahora, ¿qué hace el Señor Jesús con aquellos que consideran livianamente el pecado? Esa es otra pregunta interesante.
La respuesta la encontramos en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 498, y dice así: el Salvador del mundo alza su voz y protesta contra aquellos que consideran los mandamientos divinos indiferentemente y con negligencia. Mucho ojo, mi estimado. ¿Qué es lo que dice acá? Acá dice que el Señor Jesús levanta su voz en protesta contra aquellos que consideran livianamente el pecado. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Saben por qué? Porque hoy en día, cuando uno denuncia la apostasía, cuando uno denuncia lo que está mal, automáticamente dicen: cuidado con ese hombre. Tengan mucho ojo con ese hombre, porque ese hombre no es de los nuestros. Ese hombre no puede ser de los nuestros. Ese hombre está completamente fuera de lugar. Ese hombre está descalificado para ser parte de la iglesia. Noten, sin embargo, acá dice que el Salvador del mundo alza su voz y protesta. Noten, ¿contra quién? Contra aquellos que consideran los mandamientos divinos en forma con indiferencia o con negligencia. ¡Qué impresionante, mis amados! Si pudiéramos entender hasta dónde llega la cosa. Ahora, ¿qué relación hay entre el pecado de Adán y la traslación de Enoc al cielo? ¡Qué linda pregunta! ¿Sabían ustedes que hay una relación entre el pecado de Adán y la traslación de Enoc al cielo? Les voy a demostrar. Patriarcas y Profetas, página 76, lo deja clarito. Dice: mediante la traslación de Enoc, el Señor quiso dar una importante lección. ¿Qué dice? Mediante la traslación de Enoc al cielo, ¿qué quiso hacer el Señor? El Señor quiso dar una importante lección. Ahora, ¿cuál era esa lección? Esa es la pregunta que tenemos que considerar ahora. ¿Cuál era esa lección que Dios tenía en mente al llevarle a Enoc al cielo? Sigue diciendo: había peligro, ojo con lo que se viene ahora. Había peligro de que los hombres se dieran al desaliento debido a los temibles resultados del pecado de Adán. ¿Cómo? ¿Cuál era el peligro que estaba amenazando a los fieles? De que los fieles se desanimen porque las consecuencias que trajo el pecado de Adán eran terroríficas. Entonces sigue diciendo: muchos estaban dispuestos a exclamar: ¿de qué nos sirve haber temido al Señor y guardado su ordenanza, ya que una terrible maldición pesa sobre la humanidad y a todos nos espera la muerte? ¡Qué tremendo, hermano! Imagínense un poco cuál era la preocupación que estaba acá en la mente de los fieles, principalmente
¿Cuál era? De que el pecado de Adán estaba arrasando como una maldición terrible sobre los hombres y nadie se salvaba de la muerte. Como habíamos leído en Romanos 5, 12 al 21 al comienzo. Noten, la preocupación era que ¿para qué vamos a ser fiel si a todos nos va a llegar la muerte? Entonces, la lección que el Señor Jesús quiso darle a ellos fue que a pesar del pecado de Adán, los fieles pueden alcanzar la victoria sobre el pecado y finalmente también la victoria sobre la muerte. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Qué hermosa lección quería el Señor enseñarles a la gente de esa época en que vivió Enoc. Ahora, qué potente luz arroja Hebreos 3:13 sobre este tema. Vamos a buscar Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Noten qué interesante detalle vamos a encontrar acá. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Hebreos 3:13 dice así: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, y noten ahora el detalle que viene, con el engaño del pecado. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Cuál es lo peligroso? Endurecernos con el engaño del pecado. Por eso, justamente porque las iglesias están engañadas por el concepto que tienen acá en su mente de lo que es el pecado, por esa razón llegan a conclusiones completamente erradas. Ahora, a fin de conocerle, página 257 arroja una preciosa luz sobre Hebreos 3:13. Dice, el pecado, no importa cuán pequeño se piense que es, puede acariciarse únicamente a costa de la vida eterna. ¿Qué dice? El pecado, no importa cuán pequeño se piense que es, puede acariciarse únicamente a costa de la vida eterna. O sea, un pecado, por más pequeño que sea, te puede descalificar para el cielo. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. Y ahora viene, noten, Adán y Eva se convencieron a sí mismos de que un acto tan insignificante como comer de la fruta prohibida no podía producir como resultado consecuencias tan terribles como las que Dios les había anunciado. ¡Qué tremendo, mis amados! Pero esto es un bombazo. Imagínense lo que dice. Quiere decir entonces que los dos, tanto Adán como su esposa, los dos se convencieron. Y noten de que algo tan insignificante como comer de la fruta que Dios había dicho que no,
podía acarrear consecuencias tan, pero tan devastadoras. Oh, mis amados, lo más terrible es que la historia se vuelve a repetir. ¿Cuántos hoy en día, cuántos cristianos hoy en día dicen, no, pero si eso es insignificante, si tú te viste o no te viste, si tú comes o no comes, si tú guardas o no guardas, eso es insignificante. Eso no tiene ninguna importancia. Lo que a Dios le importa es tu relación con Él. Lo que a Dios le importa es tu corazón. Por lo que para Dios vale es que tú te entregues a Él. Oh, mis amados, qué satánicas conclusiones, qué conceptos más satánicos se manejan en las iglesias. ¿Por qué? Porque no entienden que la norma de Dios es elevada y número dos, que su palabra es inmutable. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar este tema en nuestros corazones. Vamos a orar para pedirle al Dios del cielo que pueda realizar dicha obra. Vamos a pedirle al Dios del cielo que pueda grabar este tema en nuestros corazones. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos agradecerte por la enorme satisfacción, el enorme gozo que hay en nuestros corazones de ser tus hijos. Porque un día nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Y hoy tenemos la dicha de conocerte y de entender tus propósitos. Queremos pedirte que el tema que hemos estudiado hoy, que el Espíritu Santo pueda grabar este tema en nuestros corazones, de tal manera que nunca más podamos considerar el pecado como algo insignificante. Oh Señor, perdona nuestras faltas. Lávanos y límpianos de toda pus, de toda impureza espiritual, y que podamos realmente gozarnos en caminar contigo y en tu mensaje. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.